Hola, ¿qué tal? Mi grupo compuesto por Geraldine Rivera, Isabel Mariana Perdomo, Dayana Méndez y mi persona Isabela Borja vamos a hablar acerca de cuatro temas muy importantes. La teoría crítica, la teoría de la realidad, la industria cultural y Culture Studies. La teoría de la realidad es cuando no deben ponerse los valores que son subjetivos por encima de los reales, como podrían ser las creencias en distintas religiones, el amor a Dios, ya que esto no estaría dentro de nuestra realidad o la de los demás. Lo importante aquí es que es lo que le produce a la persona, es lo que le vamos a decir a la persona. Ya que se piensa en un mundo empírico y no en utopías, al comunicador le corresponde buscar e investigar la verdad. En esto se basa la teoría de la realidad, ya que esto, al investigar y decírselo, es ya cosa del lector saber si es real o no, todo es subjetivo. La teoría crítica es el análisis inmanente de la sociedad. Habla sobre las teorías donde ninguna es superior a la otra y estas modifican a esa sociedad. Estudia las contradicciones básicas del capitalismo que integran y limitan los alcances de toda crítica mediante los mecanismos de su propia reproducción. El capitalismo te ofrece muchas cosas a cambio de tenerte como esclavo. Te da una falsa sensación de libertad. En ámbitos de la comunicación, la teoría crítica dice que la comunicación no solo producía efectos en el receptor, sino que tenía la capacidad de modificar su mundo y generar las ideas que el emisor deseara. Su objeto de estudio también era el receptor, pero se enfoca en cómo este es un ente manipulable y en cómo a través de la comunicación se pueden generar ideologías en la mente de este. La industria cultural fue acogido por primera vez a mediados del siglo XX por el filósofo Theodor Adorno y por Max Horkheimer de la Escuela de Frankfurt y como una crítica a los nuevos procesos industriales de la cultura. La industria cultural, cuyo objetivo principal es vender productos a través de los medios de comunicación, tiene una función claramente ideológica, inculcar en las masas al mismo sistema y asegurar su obediencia a los intereses del mercado. Los tipos de industria cultural son periódicos, revistas, diarios, etc. El fin es lograr la independencia y certidumbre de los hombres, impedir la formación de individuos autónomos, independientes, capaces de juzgar y decidir conscientemente. Dañan al estatus social de los medios de comunicación la forma en que la lógica de la mercancía engendra la unidad del sistema capitalista, en formación de la cultura y política. Cada cosa es consumir lo que quiere el poder comunicacional, someter a niveles de ideas e intereses, sujetar al sujeto. La industria cultural tiene en cuenta en duda al estado de conciencia e inconsciencia de los millones de personas a quienes se dirigen, pero las masas no son el factor primordial, sino un elemento secundario. La escuela de Birmingham, es decir, las Culture Studies, es un sujeto histórico, tiene algo por decir, y también es un sujeto a salir de la dominación, emancipador. Básicamente, sus estudios se centran en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural, para así poder conocer la acción de los medios de comunicación. Es decir, para poder entender a los medios de comunicación como aquellos entes que sostienen el status quo y que ejercen un control social, es necesario enfocar la mirada donde los efectos ideológicos se demuestran, en las prácticas culturales. Además, esta escuela analiza cómo se produce la cultura en las sociedades, cómo se forman las hegemonías culturales, de dónde provienen las ideologías y estudian a fondo la cultura popular. Lo que planteaba esta escuela es importante para la comunicación porque no solo está ligada a los medios de comunicación, sino también a las prácticas culturales que hacemos las personas todos los días. Aquí se entienden a los medios de comunicación como instrumentos del cambio cultural, pues tienen el poder de reactivar o de modificar la práctica cultural de los receptores. También se piensa que los medios de comunicación reproducen prácticas ideológicas de determinados grupos sociales y les dan sentido a dichas prácticas en otros grupos. La CCCS contribuyó al desbroche de un conjunto de terrenos de investigación relacionados con las culturas populares y los medios de comunicación social, temas como identidades sexuales y etnias. Además, el interés por la dialéctica entre resistencias y dominación explica la importancia cultural que cobró poco a poco el estudio de los medios de comunicación social.